Buenos días, profesora. A continuación le voy a explicar sobre la factura comercial. La factura comercial es el documento que permite a la aduana aplicar los derechos arancelarios sobre una operación de compra-venta internacional y va destinada a importador o comprador de la aduana. Además, este documento contable se utiliza como base para aplicar los derechos arancelarios al paso de la mercancía por las aduanas. Es decir, que mediante un original de la factura, el importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe tomar o abonar. ¿Qué datos debe incluir la factura comercial? Uno de los datos que hace la referencia al pedido de facturas o proforma, fechas, nombres y direcciones comerciales de comprador y el vendedor. Tenemos que tener los datos necesarios para la determinación de base imponible del impuesto, precio unitario y total de mercancía de divisa pactada, forma y condiciones de pago. Y también uno adicional que es el Incoterm, que ya está disponible en el 2022. Algunas empresas consideran que conveniente incluir información adicional a la indicada anteriormente. Por ejemplo, como forma y plazo de pago, especifica el origen de mercancías y el código TARIC, la identificación arancelaria a título informativo. Factura comercial en el comercio internacional. Es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional, que detalla el concepto, la cantidad, el importe de los productos y servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y además los gastos que genera la venta. El importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe de abonar a quien lo abona y de forma de pago que se ha concertado. Uno de los requisitos para rellenar la factura comercial internacional es fecha, nombre y direcciones comerciales de vendedor y comprador, precio unitario y total de mercancías en la divisa pactada, número de identificación e efectos del IVA del vendedor y del comprador en operaciones intracomunitarias y medio de transporte. Todos los datos que figuren en la factura comercial deben coincidir con los de la operación y por lo tanto con los de otros documentos relacionados con ella, por ejemplo, la lista de contenidos, documentos de transportes y en otros aspectos. La factura electrónica. Este complemento de pago denominado factura, que a diferencia de la manual, este es emitido mediante un sistema de comunicación electrónica que garantiza la validez legal e integridad de dicho sistema, es mejor conocido por SUNAT. ¿En qué consiste la facturación electrónica? Es el proceso mediante el cual se generan los comprobantes de pago en forma digital. Se trata de un sistema de facturación que está adaptado según la reglamentación de SUNAT, en cual no solo genera facturas, sino puede generar hasta boletas, notas de débito y de crédito y planillas de retenciones y percepciones. Elementos básicos de la facturación electrónica. Mensaje de datos estándar universal, el XML, Extensible Markup Language, firmas electrónicas y certificación. Una de las características de este documento electrónico cuenta con todos los efectos tributarios de una factura. Se utiliza para el sustento de costos, gastos y crédito fiscal en un efecto tributario. Uno de los beneficios es que reduce más del 80% en costos en el almacenamiento físico y mensajería. También aprovecha el máximo de herramientas de finanzas como el factoring. Y también incrementa la eficacia y control de las áreas de tu empresa como administración, contabilidad y ventas. La factura electrónica se puede generar en cualquier momento y lugar. Solo se debe disponer de un dispositivo electrónico y acceso al internet. También puede ser transferida al tiempo real del asunto. Finalmente, en el caso que la empresa en la cuestión haya realizado un análisis o estudio y haya decidido implementar la facturación electrónica de forma voluntaria, existe un organismo como la OSCE que se encarga de verificar el cumplimiento de las condiciones de emisión y las facturas electrónicas, así como se encarga de remitir la información y comprobantes electrónicos a la SUNAT. Más información está en el PDF. Riesgos de no rellenar la factura comercial electrónica correctamente. A nivel aduanero, rellenar con exactitud la factura comercial es un requerimiento legal. En caso contrario, podría producir complicaciones con largos retrasos y estar a costos de transporte marítimo. Además, dado que la factura comercial también se usa para declarar el valor de la mercancía ante la aduana, cualquier error de la información podría conducir a una estimación incorrecta de los impuestos y aranceles a pagar y las implicaciones legales de dicha situación que conlleva. Información relacionada con la extracción, lo que es número de factura, precio de la factura, número de pedido, valor total de la venta, moneda y condiciones de pago. Información relativa al importador y el exportador. Información del exportador y el importador, nombre, dirección y teléfono. Número de identificación fiscal del exportador y el importador, el VAT y el ORI. Información del NOFI personal que la notifica al llegar el del envío. Para no rellenar
una factura electrónica incorrectamente, una recomendación que le puedo dar es, debería revisar por parte de usted todos los documentos que se encuentran en orden y haya sido rellenados correctamente. 2. No confiarnos por haber delegado a un tercero en hacer la parte de la revisión, ya que en caso de existir cualquier tipo de inconveniente, el prejuicio recae en quien delegó. 3. Realice los trámites y demás procesos con el tiempo necesario para evitar posibles errores que puedan resultar siendo producto con un contratiempo con la aduana. Certificado de inspección. Documento que confirma que la mercancía se encuentra en buenas condiciones justo antes del embarque y que es conforme con el pedido original. En ciertos casos también es solicitado por algunos países de vía de desarrollo para verificar que las mercancías inspeccionadas cumplen antes de ser embarcadas ciertas características con la finalidad de evitar errores o irregularidades. Son muy útiles para el importador cuando es la primera compra que realiza el exportador y no existe una relación de confianza con él, ya que le sirve para garantizar la recepción de la mercancía de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. La lista de empaques. La lista de empaques, también conocida en inglés como parking list, nos sirve para tener un respaldo de las mercancías que se han cargado en el contenedor. Es decir, que con una lista de todo lo que contiene un tráiler, contenedor o camioneta se usa normalmente en un modo informal, como un documento interno para la empresa logística. ¿Qué incluye la lista de empaque? Lo que incluye es el lugar y fecha del embarque, datos del expositor, empresa exportadora, datos receptor, la empresa importadora, referencia del número de la factura comercial a la que corresponde el pedido, cantidades específicas y de la descripción del contenido de cada embalaje, especificar el número total de artículos de cuando de embalajes, tarimas, bultos y empaques, cajas, rollos, bolsas de que esté compuesto el empaque. Por ejemplo, 3.000 tuercas en 3.000 cajas en 30 tarimas. El peso bruto y neto de cada producto, el peso y neto del embarque y dimensiones exteriores de embalaje en pulgadas o centímetros. El documento de transporte es necesario para realizar cualquier tipo de operaciones de comercio internacional por vía aérea, marítima o terrestre con el fin de cumplir con los requerimientos demandados por las autoridades aduaneras. Por lo general, estos documentos son emitidos por las compañías de transportes y complementarios por parte de la empresa transitaria encargada de los aspectos logísticos y de la operación. Los documentos de transportes a presentar dependen del vehículo utilizado, mientras que si las mercancías son transportadas de unidades de transportes intermodal UIT y se traerán bajo el mismo documento que se debe utilizar el conocido como conocimiento de embarque multimodal FEBL. Tenemos lo que es la carta del porte ferroviario, el CIM. También tenemos lo que es la carta del porte aéreo AIR, Wheel o conocimiento del embarque de área, conocimiento de embarque multimoda, el FEBL, el Forward Wheel of Landing. Y para uno de estos más conceptos está más resumido en la PDF. El factoring permite que las empresas el cobro de sus facturas de manera adelantada, evitando el riesgo de la insolvencia de parte de sus proveedores. A cambio de un porcentaje, este servicio presta a entidades financieras a las compañías para que los puedan obtener financiación a corto plazo, aportándoles una serie de valores añadidos. Una de las funciones de acuerdo es el factoring sin recursos, el factoring con recursos, el factoring con notificación, el factoring sin notificación, el factoring agencia, el factoring con o sin globalización. Cada uno de los conceptos de factoring estaré encontrándolo en el PDF. ¿Qué ventajas tiene el factoring y cuánto cuesta tenerlos? El principal beneficio de la empresa obtiene al contratar el factoring es transformar sus ventas a créditos en operaciones al contado. Es decir, que entre el dinero líquido en caja, esto es por extensión mejora la capacidad de financiamiento en el negocio. Tenemos también lo que es el servicio del factoring, que asume el riesgo crediticio que se denomina factoring sin recursos, que en este caso, si el decidio la empresa tiene que pagar el excedente, incurre el impago o riesgo de la operación que asume la entidad financiera. Otro asume el riesgo de cambio si la factura moneda es una extranjera. Uno de los beneficios que podemos encontrar es que la inyección de liquidez inmediata como forma alternativa de financiación optimiza la gestión de cobro y ahorro de tiempo. La contabilidad se simplifica de la empresa y pasa a tener un único cliente de pago al contado. Desventajas del factoring: los elevados costos financieros respecto a otros mecanismos de la financiación del cliente. Nuestros clientes quedan expuestos a la valorización crediticia por parte del factor y pueden imponer cláusulas contractuales negándose la cesión de crediticios.
Por último, las operaciones de largo plazo superiores a 180 días no son objeto de la factoring. Como hemos visto, el factoring ofrece importantes ventajas de la empresa mejorando su capacidad de financiación e inyectando liquidez. Sin embargo, ante la contratación debemos evaluar cómo sus elevados costos económicos afectarán a la rentabilidad comercial y debemos considerar además sus precauciones en relaciones con nuestros clientes. La SANI es un mecanismo de financiación mediante el cual es una entidad financiera de un establecimiento bancario o una compañía de financiamiento por instrucción de un cliente solicitante. Adquiere un activo de capital el cual está bajo propiedad de la entidad en la cual se entrega el locatario de un arrendamiento financiero. ¿Quiénes intervienen? El tomador, dado por provincia logística el CA, proveedor y el general tipo de bienes de capital. Cada uno de los conceptos está en el PDF. Los beneficios del Leasani es financiar el porcentaje más elevado del valor de activo de comparación con el porcentaje financiero con crédito convencional, sin necesidad de adquirir o incurrir en los gastos de su compra, o tener el uso de muebles o inmuebles, tanto como el mercado nacional como el internacional. Los tipos del Leasani, que es el Leasani financiero, el Leasani operativo, y cada uno de esos aspectos, en resumen, está más en el PDF. Una de las desventajas que podemos encontrar es que no puedes entregar o resolver el bien sino hasta que termine el contrato. Es un compromiso irrompible por cualquiera de las partes y no se obtiene los beneficios y poderes que se brinda a la propiedad de un bien. Póliza de seguros. Es el contrato mercantil independiente en lo cual se recoge todas las condiciones generales y particulares que se van a regir en el contrato de seguro. Tipo de póliza de seguros. Propiedad, riesgo, salud, ingreso y debido. Elementos esenciales de una póliza de seguros es tomar el seguro, asegurado, el beneficiario, póliza y el prima. Todo este formulario debe ser rellenado en el certificado de cobertura. La carta de crédito, también conocida como crédito documentario, que es una de las formas más usadas para que el importador se comprometa y pague a su vendedor en el extranjero. Funciona como un vínculo formal para el acuerdo legal de los expedidores o shippers considerados generalmente con este método de pago más seguro. ¿Cómo funciona la carta de crédito? Como una instrucción en el banco importador, que da en el banco al exportador garantizando así el pago del exportador por adelantado. Sin embargo, esto requiere en primer lugar que ambas partes cumplan algunos requisitos: puerto, origen y destino, modo de transportes, naviera o cantidad de las mercancías. ¿Por qué usan las cartas de crédito? Es de igualdad a los riesgos para el comprador y vendedor. Protege al vendedor garantizando el pago siempre y cuando éste cumpla con los términos y condiciones acordadas en ellas. La carta de crédito también protege al comprador. Si el vendedor no envía las mercancías, el comprador puede poner en pausa la carta de crédito. Esto funciona como una especie de multa para el vendedor o por falla de la entrega de mercancías por un reembolso para el comprador. Proceso para emitir una carta de crédito. El exportador y comprador cierran el contrato de compra y venta. El comprador solicita al banco emisor abrir un crédito a favor del exportador. El banco emisor solicita un banco intermediario confirmar el crédito. Este segundo banco remite el crédito al beneficiario. El exportador envía una mercancía al comprador. El banco emisor adeuda al comprador con base con el acuerdo. El emisor entrega documentos al comprador. Los requisitos de apertura son contar con un contrato de apertura con crédito documentario e instrumento de protección contra riesgos cambiarios, tener línea de crédito o autorización especial línea de crédito, firmar un pago, presentar orden, compra, pedido o factura por forma o contrato de compraventa. Aquí vemos la solicitud de carta de crédito y cómo rellenarlo.